Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice a Polar de los osos escandalosos. Espero que te guste las garritas. Es algo así sencillito. Es para un obsequio y mide 13.5 centímetros de alto. Tengo al otro oso gris, algo así se llama, ¿no? Es un oso grizzly, pero se llama gris o algo. No me acuerdo bien del nombre, el café. Y lo puedes buscar en la lista de reproducciones o en la lista de videos. ¿Qué más te puedo decir? Espero que te guste el tutorial y que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Si no estás suscrito, pues te invito a que entres a mi canal, a ver si te late suscribirte y que veas todos los tutoriales que tengo ya en la lista de reproducciones o en la lista de videos, ¿ok? A continuación, la lista de materiales. Ok, como ya vieron, voy a hacer a uno de los osos escandalosos. Uno ya está en la lista de videos, ya subido. Y voy a hacer el polar. Lo voy a hacer pequeño porque es para mi sobrina. A ella le había regalado el otro. Entonces, ahora por su primera comunión, pues voy a regalarle los otros dos. Entonces, vamos a necesitar estambre blanco. Espérenme, es que me estoy poniendo crema. Ok. Vamos a utilizar estambre blanco Angorita. Ya si ustedes quieren utilizar de otros, no hay problema. La verdad, yo uso Angorita por el precio, pero ahora sí que ustedes pueden usar el que gusten. Voy a utilizar fieltro rosa para las huellitas de las manos y negro para las de abajo. Voy a utilizar dos ojos de, creo que es 1 centímetro. Sí, de diámetro en color negro. Voy a utilizar una nariz de 1 centímetro de largo. Y creo que ya. Entonces, vamos a comenzar. Es algo sencillito, pero estos los piden mucho. Entonces, espero les guste y comenzamos tejiendo el cuerpo. Ay, perdónenme. Vamos a utilizar un gancho del número 3. Ahora sí. Voy a tomar el estambre blanco y vamos a comenzar. Dejen poner la regla a mi patrón. Ok. Son 2 cadenas. Y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro con un punto deslizado. Y en la segunda vuelta hago una cadena y tejo un aumento. El primer punto siempre lo hago donde subí la cadena. Entonces tejo 6 aumentos. Un aumento por cada punto. Y me da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces, un punto bajo, un aumento, 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok,
En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 3 puntos bajos, un aumento. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, un aumento y regreso. Así. Ok, en la vuelta 7 a la 20 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y la subo con una cadena. ¿Ok? Entonces tejo punto por punto de la vuelta 7 a la 20 y regreso. ¿Ok? Así. Ok. En la vuelta 21 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok. En la vuelta 22 vamos a hacer esto. Tejo una cadena y tejo 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución y regreso. Vayan rellenando para que no les cueste trabajo. Ok, en la vuelta 23 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 24 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Un punto bajo, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 25 vamos a hacer esto. Una cadena y hago 6 disminuciones. ¿Ok? Lo tejo, remato y dejamos estambre para unir el circulito. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo así y regreso. Ok, miren, va a quedar así. Y hice todo lo de un lado. Entonces, vamos a hacer la orejita y para eso vamos a hacer esto. Voy a tejer 2 cadenas y tejo en la segunda cadena 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Ahora, voy a dejar algo de estambre y rematamos. Vean, hago la cadena y jalo todo el estambre. Entonces, vamos a ensartar. Y la voy a poner a una hilera del centro. Aquí. Entre la 1 y la 2. ¿Ok?
Y entonces hago esto, atravieso por debajo y atravieso la oreja. Así. Quiero que agarre ese hilito, que es el sobrante, para que quede atorado. ¿Ok? Luego vuelvo a bajar. Aquí. Lo paso. Vuelvo a pasar. Vuelvo a pasar la oreja. Y ya, el último punto. Y vamos a rematar. ¿Ok? Corto este. Y este lo paso para otro lado. Y corto. Y vean, ya quedaron las dos orejitas. ¿Ok? Y aquí va el otro brazo. Ahora, vamos a hacer el brazo. Para el brazo, vamos a empezar a hacer esto. Ahí, espérame. Ahí está. Voy a tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y jalo. Luego, en la segunda cadena hago una cadena. En la segunda vuelta hago una cadena y hago un punto bajo, un aumento. 3 veces. Y me va a dar un total de 9 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo. Ya no regreso porque ya la terminé. Luego, de la vuelta 3 a la 6, vamos a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Lo tejo y regreso. Lo van a rellenar, pero no tanto, para que pueda unirse al cuerpo. ¿Ok? Entonces, lo tejo, lo relleno y regreso. Cuando rematen, dejen estambre para poderlo unir al cuerpo. ¿Ok? Y vean. Ok, miren. La doblo a la mitad la manita. Y vean que no está tan llena para que se pueda doblar. Esta la pegué en la 2, 4, 6, 8, 10, 11, entre la 11 y la 12. ¿Ok? Aquí. Así. La primera es sencilla, ¿no? Porque pues va en coordinación con las orejas. Va a la mitad de la oreja, miren. ¿Ya vieron? Así me voy guiando. Por eso pego primero las orejas. Y entonces atravieso los dos lados de la manita y lo pego al cuerpo. Así. ¿Ok? Y entonces lo clavo así. ¿Sale? Ahora vamos a hacer la patita de abajo. Ok, para la patita vamos a hacer esto. 2 cadenas. Y en la segunda vamos a hacer
6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Jalo. Y en la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 a la 5 vamos a tejer punto por punto. Lo tejemos, son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cerramos con un punto deslizado y la subimos con una cadena. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Punto por punto. ¿Ok? Ok, ya quedó. Entonces, las patitas de acá abajo sí van pegadas a la parte de en medio. Vean. Esas sí van pegadas aquí. Una a la otra. Entonces, hago esto. Así. Pellizquito abajo, pellizquito arriba. Y así. La termino de coser y regreso. Ok. Miren, ya quedó. Entonces nos falta que la trompita. Vamos a hacerle la trompita. Y miren, quedó de, creo que 13.5 centímetros de alto. Entonces, es que a mi sobrina le gustan chiquititos. Entonces, por eso los hice pequeños. Miren, la trompa. La trompa la vamos a hacer así. 2 cadenas. 6 puntos bajos en la segunda cadena. 2, 3, 4, 5, 6. Cierro con un punto deslizado, jalo. Y en la segunda vuelta, segunda vuelta es una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Ok. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo en cada punto y son 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo. Bueno, vamos a tejerlo juntas. Y vamos a pegar la naricita. Ay, espérenme. Así. Voy a rematar, pero dejo estambre para poderla unir a la cara. Ahí está. Dejen ver si sale la foto. Así. Ok. Dejen. Ok. Está esto así, ¿no? Y vamos a la nariz. Ay, de una vez saco los ojos. Ok. La nariz la voy a poner un poquito arriba. Aquí. Vean. Así. Ok. Vamos a rellenar tantito. Así. Y vamos a unir. Dejen. Ahí está.
y voy a unir. Si no, primero dejen uno. Ah, espérenme. Voy a pegar la nariz. Aquí. Voy a ponerle silicón líquido. Espérame. Ok, así. Y entonces lo volteo. Y le calculo más o menos que quede a esta altura. ¿Sale? Por debajo de las axilas, a esa altura. Y que esté centrado. Así. Me van a decir, pero ¿por qué le quitaste el relleno? Es que si no, no puedo. Ay, ay, me brinco. Entonces, así. Ok. Ay, ojalá tenga otra naricita de este tamaño. Espero que sí, si no voy a tener que coserla. Es que como compré por diferentes tamaños, no sé si tenga de otro de este tamaño para el otro osito. Vean. Así. Déjenlo refuerzo con más silicón, pero no veo que no se cae, pero. Y miren, ya quedó. Ahora, los ojitos van aquí. ¿Ok? Así. ¿Sale? Los pego y regreso. Ok, miren, con estambre negro voy a hacer la boquita. Atravieso así en la trompita. Ok. Me voy en medio. Y jalo para otro lado. O bueno. Pues sí. Pero en esta ocasión voy a jalar hacia este lado. Y voy a hacer las cejas.
y aquí voy a rematar. Vean, paso por aquí. Y hago esto. Clavo y lo mando a otro lado. Y vean, el remate se esconde. Y ya quedó. Ok, hice 2 circulitos de color rosa, de fieltro rosa. Entonces los puse en las manitas. Vean, así. Iba a hacer las de abajo también, pero pues creo que no. Tendría que hacer. Ok, vamos a ver. Dejen intento las negras a ver qué tal quedan. Ok, miren, ya quedó. Mide 13.5 centímetros de alto. Sí le puse sus huellitas. Espero que te haya gustado. Es algo sencillito, pero siempre saca de apuro. Entonces espero que te guste. Este es Polar de los osos escandalosos. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Comparte. Si no estás suscrito, espero que te guste y te animes a suscribirte. Y regálame una manita arriba, un lindo comentario, que eso ayuda mucho. Aunque me ayuda más si ves un poco del video, ¿ok? Si llegaste hasta aquí, mil gracias por ver el video completo, ¿sale? Nos vemos en el siguiente tutorial.